A continuación te mostramos una primera parte de los automóviles que han cambiado el curso de la historia del automóvil para siempre. 1. Rolls-Royce Silver Ghost, 1907. El primer auto con fiabilidad moderna, conocido oficialmente como el 40 caballos, uno de ellos se pintó de plateado y recibió un nombre que pasaría al folclore automovilístico. Su primera misión era conducir de Londres a Glasgow 27 veces. Fueron más de 24.000 kilómetros por carreteras, que hoy probablemente reconoceríamos como pistas. Aparte de un grifo de combustible que se cerraba solo al traquetear la carretera, nada salió mal. Ahí empezó la reputación de la que ha llegado a ser considerada la mayor empresa automovilística del mundo. 2. Ford Modelo T, 1908. Tuvieron que pasar 22 años desde el nacimiento del automóvil para que el Modelo T llevara el automóvil a las masas. El auto era incómodo de conducir, incluso para los estándares de la época. Lo revolucionario fue la forma en que se fabricó, producción en serie de un solo auto en un solo color. Salió a la venta en 1908, a un costo equivalente de unos $20.000 de hoy, un precio que luego cayó, a medida que se hacía evidente la eficacia del nuevo método de producción en masa. Fue el auto que más contribuyó a poner al mundo sobre ruedas. 3. Cadillac Tipo 53, 1916. Fue el primer auto que creó el estándar de controles automovilísticos que hoy consideramos convencionales. Mientras que los autos anteriores se manejaban mediante una multitud de palancas, pomos y pedales que ahora parecen extrañas configuraciones. El Cadillac tenía una palanca de cambios y otra de freno de mano entre los asientos delanteros y solo 3 pedales: embrague, freno y acelerador. Como sabes perfectamente, todos los autos manuales posteriores siguieron la misma configuración. 4. Austin 7, 1922. El pequeño Austin ocupa su lugar en esta lista por lo que llegó a ser. Fue el primer ejemplo de producción modular completa, demostró que era posible fabricar un auto con pocos materiales. El Austin 7 era pequeño y barato como ningún otro auto antes, por eso BMW lo licenció para fabricar su primer auto. Mientras que Nissan no lo licenció, pero lo utilizó como ejemplo a la hora de producir su primer vehículo. Incluso se vendió en Estados Unidos, aunque American Austin, la empresa, es más significativa por haber fabricado el primer prototipo del Jeep. 5. Lancia Lambda, 1922. Tendemos a pensar que la suspensión independiente y la construcción monocasco son innovaciones de la segunda mitad de la historia del automóvil, pero eso no es cierto. Este brillante Lancia ya las ofrecía cuando casi todos los demás autos atornillaban sus carrocerías a un chasis y utilizaban ballestas. La misma tecnología que empleaban los carros tirados por caballos. El Lambda también tenía un motor en V. Para ser sinceros, el Lambda no consiguió cambiar el mundo del automóvil por el bien de las ventas, pero sí mostró el camino para hacerlo, años más tarde. 6. BMW 328, 1936. La atención al detalle era la consigna del 328, y así fue como este atractivo pero aparentemente convencional Roadster se convirtió en uno de los autos más venerados del mundo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Un ingenioso trabajo en la culata, una aerodinámica de primera clase y una rigurosa atención a la reducción de peso, crearon un auto ligero, divertido y capaz de alcanzar los 100 km por hora, con una cilindrada de solo 2 litros. BMW construyó su buena fama a lomos de este modelo, y hasta hoy descansa en buena cama. 7. Volkswagen Tipo 1, 1938. Encargado por Adolfo Hitler, diseñado por Ferdinand Porsche, y protagonista de muchas películas de Gerbier, fue ridiculizado al final de su vida por ser lento, incómodo y terrible de conducir, pero fue el modelo T de la posguerra. Cuando se construyó el último en 2003, 65 años después del primero, se habían fabricado más de 21 millones. Si nos atenemos a la idea de que hay que considerar las ventas de vehículos por lo que fueron, no por los nombres que se les dieron, como el Corolla, seguirá siendo el auto más vendido de todos los tiempos. 8. Willys, MB, 1941.
aunque solo se fabricó durante 4 años, y otros contribuyeron a abrir el camino para el estupendo segmento que le siguió, el Jeep se hizo mundialmente famoso por derecho propio. Quizás de forma única, poseía tanto el propósito espartano de una máquina de guerra, como las extrañas cualidades de alegría y libertad inherentes a los autos corrientes. Al igual que los soldados que lo condujeron a la batalla, solo los Estados Unidos podía producirlo. Juntos, pueden reclamar con justicia un papel protagonista en la creación del mundo en que vivimos. 9. Jaguar XK120, 1948. Es 1948, el Reino Unido está en bancarrota, su gente sumida en la austeridad de la posguerra, todavía existe el racionamiento, entonces de la nada aparece un auto nuevo de una empresa con un nombre nuevo. Es la cosa más hermosa que jamás hayas visto dentro o fuera del mundo de las ruedas. Tiene un flamante motor de 6 cilindros en línea, y promete 120 km por hora, o más de 190, en una época en que la mayoría de los autos luchaban por alcanzar la mitad de esa velocidad. Sin embargo, no se trata de un concepto único, ni de un juguete ultra exclusivo para los fabulosamente ricos, es un modelo de producción estándar y casi asequible. Esa era la propuesta del Jaguar XK120, en 1948, era sin duda el auto más deseado que el Reino Unido o cualquier otro país había producido jamás. 10. Land Rover, Serie I, Defender, 1948. Se construyó con una carrocería de aluminio, porque había mucha chatarra después de la guerra, y se moldeó para que tuviera el menor número posible de curvas y así ahorrar en costes de utillaje. Se creó para ser un paliatorio, diseñado para durar solo unos pocos años, y como todos sabemos, la ligereza, la ausencia de corrosión de la carrocería y el estilo icónico, darían como resultado una vida útil de casi 70 años. No fue el primero, pero sí el todoterreno definitivo. Uno que, por cierto, probablemente haya hecho más por salvar vidas en lugares remotos e inaccesibles de todo el planeta, más que cualquier otro auto. 11. Mercedes-Benz 300, SL, 1954. Siempre se discutirá cuál fue el primer superdeportivo del mundo, pero el 300 SL, con sus características puertas de ala de gaviota, tiene tan buenos argumentos como cualquier otro. Ligero y bello, su aerodinámica y su motor de inyección directa de 3 litros y 223 caballos, se adelantaron literalmente décadas a su tiempo. Su velocidad máxima de 260 kilómetros parecía sacada de un libro de ciencia ficción. 12. Citroën DS, 1955. Con un nombre que se refiere fonéticamente a la palabra francesa para diosa, dudamos que la reputación de Citroën hubiera sobrevivido a la arrogancia, si ese hubiera sido el caso. De hecho, no lo fue. El DS era brillante, con su revolucionaria suspensión hidroneumática, y lo suficientemente bello como para ser considerado una obra de arte por derecho propio. Tan bueno que, 60 años después de su nacimiento, Citroën convirtió el nombre en su propia marca. 13. Toyota, Toyota Crown, 1957. No está aquí porque fuera un éxito, más bien fue un rotundo fracaso, al menos en Estados Unidos, pero precisamente por eso el Toyota Crown se hizo famoso. Fue el primer auto japonés que se vendió en Estados Unidos. El modelo se vendió bien en Japón, pero resultó ser demasiado pequeño, demasiado lento y muy poco fiable para Estados Unidos. Toyota acumuló pérdidas de $2 millones, mucho dinero para la época, y vendió solo unos pocos miles, antes de suspender las ventas de turismos en 1960. 14. Fiat 500, 1957. Si el Mini, que nació después, supuso una revolución en los autos pequeños, el 500 fue la declaración definitiva de que tenían sentido. Puede que fuera diminuto y barato, pero detrás de él estaban las mejores mentes de Italia. Su icónico estilo fue obra de Dante Giacosa, su pequeño motor de 2 cilindros fue obra del diseñador de motores de F1 de Ferrari, Aurelio Lampredi. En cuanto a aparcar y tomar curvas en cualquier sitio con elegancia, hasta hoy no hemos visto nada igual. 15. Trabant, 1957. El Trabant, con todos sus defectos,
demostró que la movilidad personal no era menos valorada detrás del telón de acero que en Milán, Londres, París o Nueva York. La bujía con techo era sucia, aburrida, fea y notoriamente incómoda, pero el Trabant era muy robusto, su carrocería de Duroplast lo convirtió en pionero del reciclaje y muy codiciado por los alemanes del este, que no tenían muchas otras opciones. Se construyeron alrededor de 3,7 millones, lo que lo convierte sin duda en uno de los medios de transporte definitivos del siglo XX. 16. Lotus 7, 1959. Era tan sencillo que se podía asemillar en el jardín de casa, pero tan rápido que se prohibió su uso en varias series de carreras, para que los otros tuvieran una oportunidad. Incluso más que los más rápidos, es la apoteosis de la filosofía minimalista de Colin Chapman. También es el auto sobre el que dos empresas, primero Lotus, y a partir de 1973, Caterham, construyeron su reputación. 17. Morris Mini Minor, 1959. Con él llegó una revolución en el montaje, que hizo un mejor uso de los espacios limitados que cualquier auto en la historia. No fue ni mucho menos el primer auto de tracción delantera, pero sí el primero en perfeccionar la tecnología, iniciando una revolución que cambió la forma en que se diseñarían casi todos los autos asequibles a partir de entonces. 18. Jaguar E-Type, 1961. Qué fantástico debió de ser estar en el Salón del Automóvil de Ginebra, cuando presentaron este auto. Nadie debió creer que un automóvil tan bonito pudiera ser algo más que un estudio de estilo, pero ya estaba listo para la producción, y mucho menos que fuera tan rápido como parecía. Sin embargo, el E-Type era todo eso y una cosa más crucial, era asequible. Para la gente que compraba en el mundo real, este era probablemente el mayor avance artístico en autos deportivos que jamás haya existido. 19. Lotus Elan, 1963. Que el Lotus Elan fuera ligero, bonito y rápido era casi incidental. Fue el hecho de que ningún auto de calle se hubiera comportado tan bien, lo que le aseguró un lugar en la historia. La sorpresa hoy es que pocos se le han acercado desde entonces. Gracias por ver este video, y no te pierdas la segunda parte de los automóviles que cambiaron la historia. Hasta la próxima.